La primera exposición está a cargo de Pamela Cartagena, directora de CIPCA. Pamela Cartagena es ingeniera agrónoma con maestría en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, de Chiapas, México. Desde 2016 es directora general del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. En 2007 fue directora regional de CIPCA Pando en la Amazonía boliviana. También trabajó en diversas instituciones públicas y privadas en Bolivia y México, siempre en desarrollo rural. Es autora y coautora de diversas publicaciones sobre desarrollo rural, participación social, gestión de bosques y producción agroecológica, entre otros. Sin más, le damos la palabra a la señora Pamela Cartagena. Buenas. Gracias por la invitación y bueno, voy a hacer una presentación principalmente basada en las experiencias de CIPCA, compilada, recopilada, sistematizada por los diferentes compañeros y compañeras de CIPCA en sus 6 regiones y con el aporte también de productores, campesinos e indígenas, productoras, asociaciones, etcétera, ¿no? No sé si se está viendo la pantalla. Quisiera que me... Ahora sí. Ahora sí, ya. Gracias. Como les decía, esta presentación que voy a hacer es sobre la agricultura familiar campesina indígena basada en las experiencias sobre todo de CIPCA. Un poco para que conozcan CIPCA. CIPCA tiene ya 48 años de vida institucional. Su misión está relacionada a la contribución del fortalecimiento organizativo, económico, productivo y cultural de indígenas, originarios, campesinos en el país, pero también a participar en la construcción de una Bolivia diferente como actores de la sociedad civil. El trabajo de CIPCA se centra en 3 grandes desafíos institucionales, que es organizativo, económico, productivo y de incidencia en políticas públicas. En el mapa que ustedes ven están las regiones donde trabaja CIPCA. Trabajamos en un total de 36 municipios, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca. Mi presentación está, según lo que nos han sugerido, contenida en 3 grandes partes, que son la situación de la agricultura familiar campesina indígena, los aportes de esta agricultura familiar campesina indígena y los desafíos y perspectivas que enfrenta. Empezando por la situación, me gustaría hacer énfasis en el concepto de la agricultura campesina o de la agricultura familiar de base campesina indígena. Retomo aquí el concepto de la FAO, que indica que la agricultura familiar incluye las actividades productivas de base familiar y está relacionada con diversos ámbitos del desarrollo rural. En ese marco implica producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola, gestionada principalmente por la familia y que depende primordialmente de la mano de obra de la familia, tanto involucrando el trabajo de hombres y mujeres. A este concepto, que es muy genérico, le añadiríamos en el país una conceptualización que hace la Ley 338 de 2013, indicando que la agricultura familiar, además de estar relacionada con el trabajo familiar y los recursos productivos disponibles, busca garantizar la soberanía alimentaria y comprende, y aquí ya hace la diferencia, comprende a las actividades productivas de las OECAS, que son las organizaciones económicas campesinas, las OECOM, que son las organizaciones comunitarias, y lo más importante, las familias productoras campesino, indígena, originarias, interculturales, afrobolivianas, dependiendo de la región. Otra característica que le aplica este concepto es que incorpora las etapas de recolección, manejo, producción, acopio, transformación, comercialización y consumo, para cubrir necesidades no solo de autoconsumo, sino del mercado local, nacional e internacional. Entonces, aquí manejamos un concepto más
genérico, que es el de la FAO, y un concepto más aterrizado a la realidad de Bolivia desde la Ley 338. Pero, ¿cómo son los productores campesino-indígenas? ¿Cuántos son? ¿Cómo es esa agricultura familiar campesino-indígena? A mí me gustaría hacer énfasis aquí, sobre todo con las fotografías, que a veces en general tenemos la idea de una agricultura de estas dos primeras fotos que se ven a la derecha, ¿no? En los Andes, de esa agricultura de pequeña escala, de esa agricultura de montaña, etcétera. Y no es así, como veíamos en el concepto, tanto el de la FAO como el concepto más ampliado desde una ley nacional. La agricultura campesino-indígena está presente en muchos pisos ecológicos. Desde abajo podemos ver los bosques de pando, por ejemplo, donde se hace recolección no solo de castañas, sino de otros frutos amazónicos como el azaí, copoazú, cacao, etcétera. También hay agricultura familiar en el oriente, en el trópico, en tierras bajas, que no solo implica actividades agrícolas, forestales, sino también pesca, por ejemplo, o producción en lagunas artificiales, como en esa foto vemos de Pacú, y también esa agricultura campesina familiar, campesina indígena está presente en los territorios indígenas. Esa foto de la señora de Celeste, que tiene una diversidad de productos sobre su mesa, corresponde a San Ignacio de Mojos, donde está el TIM y el TIMI, y la producción es altamente diversificada y no solo combina actividades anuales, sino multianuales y también recolección de bosque. ¿Dónde se localizan estos productores que hacen producción campesina indígena de agricultura familiar? He tomado aquí un mapa que ha sido elaborado por el ISEC en un estudio que comparte con CIPCA, que está en elaboración y está basado en el Censo Agropecuario 2013 y en la Encuesta Agropecuaria 2015. Y ahí nos muestra todos esos puntitos rojos que son las unidades de producción de agricultura familiar. En términos de porcentaje, en el cuadro a su derecha podemos ver que el 72% de las unidades productivas de agricultura familiar están en valles y altiplanos, donde las condiciones de relieve, edafología, los procesos sociales determinan una serie de problemas estructurales que limitan su eficiencia productiva. Aunque es poco eficiente en términos de productividad, pese a sortear la compleja topografía, grados altos de erosión, porque justamente está bordeando la cordillera de los Andes, factores climáticos adversos, falta de agua, minifundio, sobreparcelación, entre otros, esta agricultura familiar, esta agricultura de base campesina indígena es la principal fuente de alimentos de consumo en el país. También tiene unas cualidades interesantes esta agricultura familiar, como son la diversificación productiva, que está más en función de la seguridad alimentaria que de la venta en el mercado, ¿no? La priorización de mano de obra familiar, que sin ser excluyente puede generar también empleo para otra mano de obra en la misma comunidad o en el mismo municipio en épocas altas, y no por eso dejan de ser agricultores familiares. En Pando, por ejemplo, en Beni, en épocas altas de cosecha de cacao, los productores que tienen más de 3 hectáreas de sistema agroforestal con cacao tienen que contratar mano de obra externa que viene de la misma comunidad y no por eso dejan de ser unidades de producción familiar. En los valles, en la producción de invernaderos, en épocas altas también se contrata mano de obra externa, ¿no? Y una cosa muy interesante de la agricultura familiar de base campesina indígena es el manejo sistémico que hace del predio productivo. Ese manejo sistémico genera, y lo vamos a ver más adelante, algunos beneficios socioambientales importantes. ¿Cómo están los productores de agricultura familiar? ¿Cuál es su situación socioeconómica? Si bien podemos abundar en este tema, yo he querido tomar dos aspectos, la economía y la seguridad alimentaria o la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. En esta diapositiva ustedes van a ver, con base a un estudio que hace el CIPCA cada 3 años sobre ingresos familiares anuales, Carrasco y Jiménez el 2018 han generado
tres importantes conclusiones en este estudio que abarcó 40 municipios en 6 regiones del país. Si ustedes se fijan, a la derecha están los municipios de estudio y está también la distribución, la composición de ese ingreso, que viene a ser todo lo azul, valor neto de producción, es decir, conjunto de actividades productivas. Está otros ingresos, que pueden ser remesas, bonos de política social, etcétera. Y está también la venta de fuerza de trabajo en amarillo. Entonces, si se fijan, no necesariamente las unidades de producción familiar campesino indígena viven de la venta de fuerza de trabajo. Esa es una más de sus estrategias que en promedio para los 40 municipios de estudio no pasa del 11 o 12% de los ingresos. En cambio, el valor neto de producción, es decir, el conjunto de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, forestal no maderable, etcétera, hacen al 83% de los ingresos familiares en promedio. En la gráfica de abajo de barras se puede ver que el ingreso promedio para las 6 regiones de estudio son más de 32,000 bolivianos para familia de 5 miembros en promedio, dando un ingreso per cápita de 6,672, es decir, $944, que está por debajo del salario mínimo vital y del ingreso per cápita nacional. Entonces, esto nos lleva a la primera conclusión, que las economías campesino-indígenas en el país continúan excluidas de la mejora de los niveles de vida y del crecimiento económico del país que tanto hemos hablado en estos últimos tiempos. Pasaremos a otro indicador socioeconómico. He querido tomar la seguridad alimentaria. En realidad es un mapa de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. En este mapa por colores se puede ver en amarillo, en mostaza y en café la vulnerabilidad baja, media y alta respectivamente. Si se fijan, todo lo oscuro es alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y de los 339 municipios, 102 se encuentran con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Y precisamente se ubica cerca a la cordillera de los Andes, donde está la agricultura familiar en muchos casos, donde hay minifundio, donde hay erosión, los valles interandinos de Potosí, de Chuquisaca, de Tarija y de Oruro y La Paz también, ¿no? Es decir, 30% de los municipios del país tiene alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. En términos de acceso, utilización y estabilidad, sabemos que los ingresos que hemos visto anteriormente no logran cubrir los requerimientos de alimentos que no se producen en el predio. No todos los hogares cubren sus necesidades nutricionales. En muchos casos esto es cultural. También hay preferencias alimentarias y culturas en torno a la alimentación. Y los factores climáticos adversos que se presentan sobre todo en esta parte de la cordillera de los Andes, donde se ubican el 72% de las unidades productivas de agricultura familiar, hacen o interfieren en la estabilidad de alimentos. Hay épocas que se garantiza, hay épocas que hay sequía, que hay granizo, que hay factores climáticos adversos y se pierde toda la producción y son épocas difíciles. Pasaremos al segundo punto de contenido de mi presentación. Esta agricultura familiar de base campesina indígena, ¿qué aporta? ¿Qué aporta al país? ¿Cuál es el aporte más allá de los alimentos, ¿no? Primero, lo que primero se nos viene a la cabeza cuando pensamos en productores campesinos indígenas es que son los proveedores de alimentos, ¿no? Según datos generales, la FAO calcula que el 70% de los alimentos en el mundo vienen de la agricultura familiar. En el caso de nuestro país, según diversos estudios y estimaciones que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras hace, la agricultura familiar aporta entre el 40 y 60% de los alimentos consumidos en el país. El reciente estudio elaborado por ISEC y CIPCA en 2019 nos muestra también que las unidades de agricultura familiar producen la mayor variedad de productos frescos de consumo diario, entre hortalizas, tubérculos, frutas y cereales. Y utilizando
además del Censo Nacional Agropecuario y de una encuesta de hogares, de una lista de 39 productos seleccionados de la canasta básica, se determinó que el 96% es producido por la agricultura familiar frente a la agricultura no familiar, y que el 65% del consumo interno de alimentos en el país está abastecido por la agricultura familiar, el 3% por la agricultura no familiar y el 32% por importaciones previsiblemente. Además de la producción de alimentos, tenemos que mostrar otro aporte de la agricultura familiar en alimentos presentes en los mercados. El estudio de CIPCA, que les mencioné anteriormente, con la muestra de 40 municipios, indica que en las 7 regiones en promedio 68% de la producción campesina indígena va a los mercados, es decir, 32% estaría siendo de autoconsumo. La producción destinada a otros fines también es importante, si se ve en el gráfico, es la parte ploma, que es 7% en promedio. La producción destinada a otros fines se orienta principalmente a la semilla, a compartir los alimentos en la comunidad y al intercambio o al trueque, según región. Este también es un importante aporte de la agricultura familiar, según estudios y evidencias que tenemos. Otro gran aporte es la diversidad de alimentos para el consumo humano. He sacado algunos datos de la base de datos del estudio de ingreso familiar anual que maneja CIPCA, y aquí están un conjunto de alimentos en torno a cultivos anuales, multianuales y forestales no maderables. Me gustaría que se fijen en lo que es la alta diversidad productiva en valles. Si se fijan en términos anuales, todo lo que está en mayúscula es lo que más se produce y está destinado al mercado, y en menor proporción lo que está en minúscula, pero es un conjunto impresionante de diversidad productiva, tanto en cultivos anuales como multianuales, y claro, en el forestal no maderable, que es la recolección de los territorios, de las cuencas, etcétera. Otra gran diferencia, bueno, una cualidad de estos cuadros es que muestra esa gran diversidad de producción, de productos que manejan las familias, tanto de los valles, de altiplano, de llanos y de Amazonía Norte, ¿no? Pero también una gran diferencia hace que el acceso a la tierra y el tipo de titulación que tengan las familias hace que puedan tener acceso a más recolección, a más posibilidad de producción de ingresos. Por ejemplo, en altiplano, ustedes pueden ver, mayormente se centra en cultivos anuales, multianuales escasamente la alfalfa en los casos que tienen ganado, y forestal no maderable, quizás tola o algunas plantas medicinales que no se mencionan en el estudio. Sin embargo, si se fijan en la Amazonía Norte, mayormente la producción es multianual, porque viene de los sistemas agroforestales, que son réplicas de bosque planificadas en áreas ya degradadas, y del forestal no maderable, que genera el mayor ingreso en torno a la castaña, el azaí y otros frutos amazónicos, pero también todo ese conjunto de productos que es posible en términos de recolección en un territorio de propiedad colectiva. Entonces, otro gran aporte es la diversidad de alimentos para el consumo humano, y aquí hay una muestra con base al estudio en diferentes regiones del país. También esa diversidad no solo está pensada, bueno, está pensada en los alimentos y en el consumo humano, pero también nos dan diversidad y riqueza genética. Aquí estoy utilizando unos datos que tiene la regional CIPCA Altiplano, y en el cuadro verde de arriba se puede ver la comparación de sistemas productivos agroecológicos y convencionales. En ambos casos, en los mismos municipios y con familias distintas que se han muestrado, se puede ver una diversidad de cultivos, ¿no? Que son los cultivos andinos: papa, oca, papaliza, izaño, quinoa, cañagua, trigo, cebada, avena, maíz, taro y arveja, haba, hortalizas diversas. Pero aquí... Perdón, por si acaso te quedan 4 minutos. Ya, aquí se puede ver la diversidad en papa y cómo esto es
riqueza genética, ¿no? Son conservadores natos de diversidad genética. Aquí hay otro estudio en maíz que se ha hecho en el Chaco, que está todavía en elaboración, pero nos puede mostrar al menos 12 variedades que principalmente conservan los guaraníes con fines alimentarios. Los aportes sociales y ambientales son principalmente en términos de indicadores, en el caso de la ganadería semi-intensiva, las unidades animales por hectárea, en el caso de extensivos se requieren 14 hectáreas por unidad animal, y en el caso de la producción semi-intensiva esto baja a 5.6, ¿no? En la Amazonía, los sistemas agroforestales y la captura de carbono, que son 16.4 toneladas de carbono por hectárea por año. Y bueno, en los valles he puesto aquí una gráfica en la que nos muestra que hay mayor aporte e impacto en el manejo de semillas y en el acrecentamiento de la biodiversidad. También la agricultura campesina nos aporta diferentes conocimientos y en torno a lo que es el modelo de desarrollo, ¿no? Es una agricultura de insumos bajos, una mirada sistémica, unas relaciones sociales interesantes en la comunidad, la organización y la cosmovisión, que nos enseñan diferentes formas de vida y nos dan indicios de nuevos indicadores de bienestar que van más allá de los indicadores económicos. Los desafíos, tengo 2 diapositivas. Pienso que algunos desafíos que tiene que enfrentar la agricultura familiar, y está a cargo no solo de ellos, sino de los diversos actores públicos y privados, es lograr el reconocimiento del sector, de su aporte y del lugar que debe ocupar esta agricultura familiar de base campesina e indígena en el país. Los productores campesinos e indígenas son actores del desarrollo y no solo son proveedores de alimentos. Los productores campesinos e indígenas tienen aspiraciones y por tanto combinan una serie de estrategias para lograr mejoras en su calidad de vida y la de sus hijos. No hay que extrañarse que los productores campesinos indígenas le dediquen 2 o 3 meses de estar en ciudades o de irse a la Argentina o de irse a Brasil a generar ingresos adicionales. Eso es parte de sus estrategias de vida y por eso no dejan de ser campesinos. Los productores campesinos indígenas se mueven bajo una racionalidad que no es comprendida por los actores externos y por tanto requieren ser sujeto de políticas públicas y no solo sujeto de políticas sociales. Otro importante desafío, sobre todo para la sociedad civil y para el gobierno, es repensar el modelo de desarrollo del país, no solo por las evidencias que se tienen sobre la inviabilidad de la apuesta de un modelo agroindustrial en un país megadiverso como es Bolivia, sino por los efectos del cambio climático cada vez más devastadores para la salud humana y ambiental, y también porque la pandemia del COVID que nos tiene en un periodo de cuarentena nos ha demostrado la alta dependencia de la población respecto a la agricultura familiar. No está habiendo importaciones, no hay contrabando, estamos consumiendo todo lo que viene de la agricultura familiar. Un gran desafío es avanzar hacia una tipificación del sector productivo campesino indígena, consolidando criterios. La academia, algunas ONGs han avanzado, pero desde ciertos criterios muy sueltos. Hay que considerar criterios en torno a varias dimensiones que hacen a esta agricultura. Finalmente, hay que fomentar y valorar esta agricultura familiar desde la sociedad civil y el aporte a las ciudades en términos de alimentación y salud humana, avanzar en la tecnificación de los predios. Está por demás demostrado que el riego tecnificado, la protección climática, el uso de energías alternativas, la maquinaria para la transformación, entre otros, respondiendo a la dinámica y capacidades propias de los habitantes rurales. Considerar a los actores diversos del mundo rural, es decir, no pueden venir políticas solo que vengan a implementarse desde un programa suelto, sin coordinación con los gobiernos locales, sin coordinación con las redes de actores, con las ONGs, con los grupos de productores en el territorio. Superar las asimetrías de información y acceso a beneficios en las transacciones económicas, que va desde facilitar el mercadeo y la comercialización, promover circuitos cortos, mercados especiales, entre otros. Garantizar la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos. Hay que valorar la calidad antes que el volumen en algunos rubros, como el cacao, por ejemplo, el cacao amazónico. Y finalmente, un conjunto de políticas de fomento que le toca al Estado en sus diferentes niveles
que van en torno a la regulación de precios, fomento a la producción agroecológica, regulación de importaciones, control del contrabando de alimentos, fomento a iniciativas de mujeres y jóvenes, créditos adaptados al sector y acceso y gestión, la promoción del acceso y gestión de los territorios y la tierra que ya están saneados y titulados. Eso es lo que he podido compartir con ustedes. Gracias.